Stalingrado es el infierno en la tierra. No hay nada como esto en ningún lugar. Ni en Francia, ni en Rusia antes de esto. Nada de lo que me dijeron que esperara. Luchamos por una sola habitación. Luchamos por una escalera. Ayer mataron a un hombre de mi pelotón con un ladrillo. No le dispararon, no lo apuñalaron. ¿Un ladrillo? Alguien recogió un ladrillo de los escombros del suelo y lo usó. A esto hemos llegado. Esas palabras fueron escritas por un soldado alemán llamado Walter Oppermann, enviadas a su familia en noviembre de 1942, mientras el Sexto Ejército moría en la ciudad que había sido enviado a capturar. Él no estaba describiendo una batalla en ningún sentido que reconociera la doctrina militar alemana. Él estaba describiendo algo que no tenía nombre en ningún manual, ningún procedimiento en ningún programa de entrenamiento, ninguna sección en ningún manual de campaña que la Wehrmacht hubiera entregado a los soldados que envió a la Unión Soviética. Él estaba describiendo lo que sucede cuando un ejército construido para un tipo de guerra es puesto dentro de una ciudad y se le ordena pelear un tipo de guerra completamente diferente, sin las armas, el entrenamiento o la doctrina para hacerlo. Él sobrevivió lo suficiente para escribir esa carta, no sobrevivió a Stalingrado. Lo que le sucedió a Walter Oppermann y a los hombres que lo rodeaban, las razones mecánicas específicas por las que estaban muriendo de formas para las que su entrenamiento no los había preparado, es una de las historias militares más trascendentales y menos discutidas de toda la Segunda Guerra Mundial. Porque la lección que Stalingrado obligó al ejército alemán a aprender, la lección que quedó escrita en las muertes de hombres como Oppermann y los sobrevivientes que salieron arrastrándose de los escombros y los generales que leyeron los informes de bajas y se preguntaron por qué, esa lección cambió la naturaleza de la guerra de infantería de manera permanente. Produjo un arma de la que hoy en día todos los ejércitos del mundo llevan una versión. Cambió la forma en que se defienden las ciudades y la forma en que se toman las ciudades. Produjo la doctrina táctica que se aplicó en cada batalla urbana, desde Aquisgrán hasta Budapest y Berlín. Y comenzó en una escalera con un rifle de cerrojo que era demasiado largo para maniobrar, y un soldado alemán que no tenía suficientes granadas, y un oponente que disparaba 900 balas por minuto en un espacio del tamaño de un armario. Así fue como sucedió. El soldado alemán en Stalingrado llegó en septiembre de 1942 portando un arma diseñada para una guerra diferente. El Karabiner 98K era un instrumento de precisión. De cerrojo, 5 cartuchos en el cargador interno, preciso hasta 800 metros en manos entrenadas. Fue construido para el frente oriental tal como lo había imaginado el ejército alemán. Campo abierto, distancias medidas en cientos de metros. Las largas líneas de visión donde un fusilero que pudiera apuntar y disparar antes de que su oponente reaccionara tenía la ventaja decisiva. 15 meses de Barbarroja lo habían confirmado. Desde Minsk hasta Kiev hasta las cercanías de Moscú, el Kar-98K había hecho lo que fue diseñado para hacer. Los soldados alemanes lo manejaban bien. Habían sido entrenados con él desde el inicio de su servicio y habían perfeccionado ese entrenamiento contra todo lo que la Unión Soviética les había lanzado desde junio de 1941. Nada de ese entrenamiento servía de nada en una escalera. Los edificios de departamentos de Stalingrado normalmente tenían 4 pisos de concreto vaciado, diseñados para un clima que producía inviernos lo suficientemente fríos como para matar a un hombre expuesto en cuestión de horas. Sus paredes eran gruesas, sus escaleras tenían 1,5 metros de ancho. El Kar-98K con su bayoneta puesta medía 1,25 metros de largo. En una escalera, un soldado alemán no podía girarla, no podía moverla de lado, no podía apuntar a nada que no estuviera directamente frente a él en línea recta. Tenía 5 disparos antes de necesitar recargar. Entre cada disparo tenía que accionar el cerrojo manualmente, apuntar al objetivo, disparar, accionar el cerrojo, volver a apuntar. De 2 a 3 segundos por disparo en manos entrenadas. En una escalera donde el hombre encima de él estaba apuntando una PPSH-41 hacia el espacio entre ellos, la PPSH-41 disparaba 900 balas por minuto desde un cargador de tambor de 71 cartuchos. Un soldado soviético con un tambor lleno tenía 4 segundos de fuego continuo. 4 segundos en una escalera de 1,5 metros de ancho no era un tiroteo, era una ejecución. Los soldados alemanes que entraron a los edificios de Stalingrado con sus Kar-98Ks entendieron esto a las pocas horas de su primer asalto a un edificio. Lo entendieron porque los hombres frente a ellos morían demostrándolo. 3 semanas antes de que Oppermann escribiera esa carta, un sargento de la División de Infantería 295, llamado Karl Freitag, estaba liderando lo que quedaba de su escuadra al interior de un edificio de apartamentos de 4 pisos en la calle Pushkinskaya, en el distrito central de Stalingrado. Tenía 9 hombres cuando comenzó el asalto. Le quedaban 7 cuando llegaron a la entrada del edificio. Los 2 que perdió murieron en los 40 metros de terreno abierto entre la última posición cubierta y la puerta principal.
fueron abatidos por disparos provenientes de los pisos superiores del mismo edificio. Disparos de hombres que podían verlos cruzar entre los escombros. Y ese fuego no se podía neutralizar de manera efectiva, porque suprimir los pisos superiores de un edificio requería artillería o aviones, y pedir fuego de artillería sobre un edificio al que estabas a punto de entrar era un procedimiento que a nadie se le había ocurrido incluir en el programa de entrenamiento. Freytag fue el primero en entrar por la puerta. Esto no fue un acto heroico. Era la lógica específica de hombres que entendían que el que pasa primero por la puerta tiene una ventaja que nadie más en la fila tiene. Su aparición es inesperada. Los soldados soviéticos al otro lado de la puerta están orientados hacia la puerta, pero están orientados hacia la puerta como un concepto, como un punto por el que eventualmente aparecerá alguien. Todavía no están orientados hacia un hombre específico en un lugar específico. Esa ventaja dura aproximadamente un segundo. Freytag se había entrenado en las semanas desde que comenzó Stalingrado para hacer que ese segundo contara tanto como pudiera contar un segundo. Entró por la puerta y giró a la izquierda porque la habitación se abría hacia la izquierda, y lo primero que vio fue a un soldado soviético de espaldas, arrodillado detrás de una mesa que había sido empujada contra la ventana. Cruzó la distancia entre la puerta y el hombre en 2 pasos y le golpeó la parte trasera del cráneo con la culata de su Kar 98 K-Pass. No disparó, no podía disparar. Había hombres detrás de él entrando por la puerta y un disparo en esa dirección los habría alcanzado. Usó el rifle como una porra porque un rifle en una habitación es una porra. Y el hombre cayó y Freytag lo pasó por encima y continuó hasta el otro extremo de la habitación antes de que alguien más en la sala terminara de entender que había entrado por la puerta. Había 3 soldados soviéticos en la habitación. Uno estaba muerto antes de que alguien disparara un tiro. Uno fue abatido por el segundo hombre que entró por la puerta. El tercero llegó a la puerta de la escalera y desapareció subiendo por ella antes de que alguien pudiera detenerlo. La escalera era el problema. Siempre era la escalera por la que Freytag enviaba a 2 hombres primero porque no había otra manera de hacerlo. Y porque alguien tenía que ir, él los seguía. El primer tramo de escaleras estaba despejado, el descanso estaba despejado. En el segundo tramo de escaleras había un soldado soviético esperando en la parte superior, pegado en la esquina donde la pared se encontraba con el techo. Y cuando el primer soldado alemán apareció en la escalera, él disparó hacia abajo a una distancia de quizá 3 metros. El primer soldado alemán cayó en las escaleras, el segundo soldado alemán, 2 escalones debajo de él, disparó hacia arriba y alcanzó al soldado soviético y ambos cayeron. El soldado soviético cayó hacia adelante por las escaleras, el soldado alemán hacia atrás contra la pared del descanso, deslizándose por ella y quedando sentado contra ella con la expresión de un hombre que intenta entender lo que acaba de sucederle. Freytag estaba en el descanso. Rodeó al hombre sentado contra la pared sin detenerse. No había tiempo para detenerse. En un asalto a un edificio, te movías o morías, y detenerte a evaluar bajas era morir porque los hombres arriba de ti se movían a mejores posiciones mientras tú te quedabas quieto. Subió el segundo tramo de escaleras con su Kar 98K, apuntando al descanso de arriba, su mano izquierda agarrando el pasamanos y su ojo derecho mirando más allá del alza. Apuntó a un espacio que estaba vacío cuando llegó a la cima y seguía vacío cuando pisó el segundo piso. El descanso ya no estaba vacío cuando la puerta a la izquierda del descanso se abrió y un soldado soviético salió por ella. Freytag giró el rifle hacia la izquierda. Le dio al hombre en el costado de la cara con la parte delantera del rifle. El hombre cayó de lado contra el marco de la puerta. Freytag se metió en el movimiento y le dio un codazo en la garganta. Luego lo golpeó por segunda vez con la culata del rifle y el hombre se dejó caer pesadamente contra el marco de la puerta y no se levantó. Tenía 5 cartuchos en su Kar 98 casa. No había disparado ninguno de ellos. Esta era la aritmética del combate en edificios que ningún manual describía. La Kar 98K era precisa hasta 800 metros en manos de un tirador entrenado. En una escalera, la distancia del gatillo al objetivo se medía en centímetros. Un arma diseñada para la precisión a distancia era, en este contexto, una pieza de acero y madera que podía usarse para golpear a las personas. Su cargador tenía capacidad para 5 cartuchos. Su cerrojo tardaba 2 segundos en completar el ciclo entre disparos. Esas especificaciones, 5 cartuchos, 2 segundos, eran irrelevantes en el momento en que Freytag estaba empujando la parte delantera del arma contra la cara de un soldado soviético en la entrada de una puerta en el segundo piso. Pero se volvieron muy relevantes 3 minutos después, cuando él estaba en el tercer piso y una puerta se abrió y 4 hombres entraron por ella. Disparó 2 veces. Accionó el cerrojo entre disparos y el cerrojo se movía más lento de lo que los hombres avanzaban hacia él, y el tercer hombre estaba lo suficientemente cerca como para agarrar el cañón del rifle antes de que tuviera la oportunidad de disparar de nuevo. El hombre sostenía el rifle. Estaban lo suficientemente cerca como para sentir la respiración del otro, cada uno tratando de usar el rifle contra el otro, y ninguno podía porque ambos lo sostenían, y ninguno podía apuntarlo.
El hombre con el que estaba peleando no era pequeño, no era lento. Había estado en esta ciudad peleando en edificios por más tiempo del que Freytag había estado en esta ciudad, y había aprendido las mismas lecciones específicas sobre lo que requerían los edificios que Freytag aún estaba en proceso de aprender. Soltó el rifle con una mano y buscó el cuchillo en su cinturón. Freytag dejó caer el rifle. Esto suena como un fracaso. En un enfrentamiento en campo abierto sería una catástrofe. En una habitación en el tercer piso de un edificio de departamentos en Stalingrado fue la decisión correcta. El rifle era una desventaja a distancia cero. Sin el rifle, tenía ambas manos libres y el hombre frente a él tenía un cuchillo en una mano y sorpresa en los ojos porque el alemán había hecho lo inesperado. Freytag empujó su antebrazo contra el brazo con el cuchillo del hombre, desviando la hoja hacia un lado y luego lo golpeó 2 veces en la cara con el otro puño. Y el hombre tropezó y Freytag recogió el rifle del suelo y usó la culata para terminar el asunto. El cuarto hombre que entró por la puerta se detuvo cuando el primer hombre agarró el rifle. Estaba a 3 metros de distancia, tenía una PPSH-41. Estaba levantándola cuando el hombre del escuadrón de Freytag, que había estado 2 escalones detrás de él en las escaleras, entró por la puerta y le disparó 2 veces de lado con una pistola soviética capturada. La habitación estaba despejada. 5 soldados soviéticos en 2 pisos, 4 eliminados sin que se disparara una sola bala de un arma de infantería alemana estándar. 1 eliminado con una pistola soviética capturada. Esto era Stalingrado en miniatura, la mejor infantería del ejército alemán, entrenada, experimentada y capaz, improvisando soluciones a un problema que su doctrina no había anticipado, ganando enfrentamientos individuales gracias a su habilidad y valor, mientras la situación general se deterioraba a su alrededor. Freytag escribió su informe de acciones esa noche. Era un suboficial metódico y entendía que los informes de acciones existían por una razón. Escribió que su unidad había despejado 2 pisos de un edificio de 4 plantas con 7 hombres, perdiendo a 3 en el proceso. Escribió que el Kar-98K no era adecuado para asaltar edificios. Ya lo había escrito en informes anteriores. Señaló que su unidad había agotado su asignación de granadas antes de llegar al tercer piso y que realizaron la limpieza del tercer y cuarto piso sin granadas. Recomendó que las unidades de asalto a edificios estuvieran equipadas con una mayor proporción de subfusiles y una asignación de granadas sustancialmente mayor. Su informe subió por la cadena de mando, al igual que cientos más como ese. Todos decían lo mismo. El Kar-98K no era el arma adecuada. No había suficientes subfusiles. No había suficientes granadas. La lucha en los edificios estaba costando hombres a un ritmo al que el combate en campo abierto ni siquiera se acercaba. Lo que produjeron los informes fue limitado. El ejército alemán aumentó la distribución de subfusiles a las formaciones de asalto a lo largo de 1943. Formalizó el Sturmgruppe, el grupo de asalto, como doctrina. Equipos de armas combinadas formados en torno a un objetivo específico, con ingenieros para abrir brechas en muros, operadores de lanzallamas para espacios confinados, un núcleo de infantería con subfusiles, una ametralladora cubriendo la entrada y un grupo de reserva manteniendo lo que se había tomado. La doctrina era correcta. El material para ejecutarla nunca estuvo disponible en cantidades suficientes. La mayoría de los soldados alemanes en la mayoría de los edificios durante el resto de la guerra seguían luchando con rifles de cerrojo y con lo que pudieran improvisar o capturar. La situación nunca mejoró realmente. Fue soportada de manera diferente por hombres que entendían mejor el problema, con herramientas un poco mejores, y ese entendimiento y esas herramientas en el margen hicieron una diferencia, pero nunca una solución. Los soldados alemanes que sobrevivieron a los combates en los edificios de Stalingrado desarrollaron hábitos específicos que se quedaron con ellos. Muchos llevaban PPSH-41, capturadas como armas principales sin importar la política oficial. El cargador de tambor de 71 balas y la cadencia de fuego de 900 disparos por minuto superaban cualquier cosa que la logística alemana pudiera suministrar de manera constante a corta distancia. Un soldado de la 14ª División Panzer describió haber llevado una PPSH capturada durante todo 1943 y se negó cuando le ofrecieron un reemplazo, el Kar-98K, porque el Kar-98K lo mataría en el siguiente edificio al que entrara y la PPSH no. Dijo que su sargento estaba de acuerdo con él. Dijo que la mayoría de los hombres de su unidad que habían estado en Stalingrado estaban de acuerdo con él. El arma oficial era el rifle de cerrojo. El arma de supervivencia era cualquier cosa que los rusos muertos portaban. La bayoneta del ejército alemán, la Scharnhorst, había sido de dotación desde antes de la Primera Guerra Mundial. Fue diseñada como una bayoneta para el rifle y como un cuchillo utilitario. En Stalingrado se convirtió en un arma de combate cuerpo a cuerpo en el sentido específico de que los hombres la usaban para matar a otros hombres a un brazo de distancia, en situaciones donde no se podía usar ningún tipo de arma de fuego. La herramienta de zapador, la pala de zapador que se llevaba doblada contra la mochila,
era afilada en ambos bordes por hombres que habían estado en peleas en sótanos y entendían que una pala afilada en un espacio demasiado estrecho para un rifle era la diferencia entre vivir y no vivir. Estas no eran armas doctrinales oficiales, eran la forma en que los hombres usaban lo que tenían cuando las armas oficiales no servían para ese espacio. Lo hicieron en Stalingrado, lo hicieron en Kharkov, lo hicieron en Aquisgrán, Budapest y Berlín. La situación cambió, las armas mejoraron marginalmente, pero los hombres seguían muriendo en sótanos con cuchillos y palas afiladas al final de la guerra, porque eso es lo que produce el combate urbano a corta distancia cuando el alcance cae por debajo de lo que las armas de fuego pueden manejar. Los alemanes tomaron Kharkov por tercera vez en marzo de 1943. La batalla que este canal ha cubierto en detalle en otro lugar, el contraataque de Manstein, el cuerpo panzer de las SS avanzando de nuevo por una ciudad que los soviéticos habían mantenido durante 3 semanas. La lucha callejera en la fase final de la reconquista de Kharkov, en marzo de 1943, fue la primera vez que las divisiones de las SS aplicaron sistemáticamente la doctrina Sturmgruppe en un gran enfrentamiento urbano. Los grupos de combate Leibstandarte lucharon por los suburbios del norte cuadra por cuadra. El regimiento Das Reichsdeutschland entró desde el oeste. La lucha por el sector de la plaza Szczytny involucró a ambas formaciones limpiando edificios que habían sido fortificados durante la ocupación soviética, con posiciones atrincheradas, troneras abiertas en las paredes inferiores y los pisos superiores desmantelados para crear puntos de observación abiertos. Un soldado de Das Reich que luchó en el distrito fabril de Kharkov en marzo de 1943 describió el despeje de edificios como fundamentalmente diferente de Stalingrado, a pesar de usar los mismos métodos. Dijo que en Stalingrado los alemanes habían estado aprendiendo mientras morían. En Kharkov estaban aplicando lo que habían aprendido, lo que significaba que cometían menos de los errores que les habían costado vidas en 1942, pero cometían errores diferentes, porque cada edificio presentaba un problema diferente y no había una configuración del Sturmgruppe que fuera correcta para cada edificio. Él dijo que los hombres que sobrevivieron a Kharkov fueron los que se adaptaron más rápido y que esa adaptación aún costaba la vida de los que no eran lo suficientemente rápidos. Él dijo que esto nunca dejó de ser cierto durante el resto de la guerra. La tercera división Panzer de las SS, Totenkopf, que había luchado en el contraataque de Kharkov y luego pasó el verano y otoño de 1943 combatiendo en Kursk y en las ofensivas soviéticas posteriores, desarrolló una relación específica con el combate urbano a través de las batallas de 1943 y 1944, lo que moldeó la forma en que la división luchó en Budapest 18 meses después. Los Panzergrenadiers de Totenkopf habían luchado en las calles de Kharkov, habían pasado por los combates desgastantes en Kursk, donde la batalla se trasladó a los puntos fuertes del pueblo detrás de la línea principal, y habían combatido en múltiples enfrentamientos urbanos menores a través de Ucrania en 1943 y 1944. Para cuando la división llegó a Hungría a finales de 1944, sus suboficiales y oficiales subalternos habían acumulado un conocimiento práctico específico sobre el combate urbano a corta distancia que ningún programa de entrenamiento había proporcionado y que ningún manual de doctrina había captado adecuadamente. La experiencia de la división Großdeutschland fue paralela a la de las formaciones de las SS, pero en un contexto organizacional diferente. Großdeutschland era una división de élite del Heer, la principal formación convencional del ejército alemán, en lugar de una unidad de las SS. Y su historial en combates urbanos va desde Kharkov hasta los combates en Prusia Oriental en 1944 y 1945, un soldado de Großdeutschland que luchó en los combates de Memel a finales de 1944, donde las fuerzas alemanas defendían la ciudad prusiana oriental contra la presión soviética, describió el carácter específico de luchar en una ciudad alemana que los soldados defendían en lugar de atacar. Dijo que defender una ciudad alemana se sentía diferente a defender ciudades soviéticas, no porque las tácticas fueran diferentes, sino por lo que había en los edificios. Propiedad civil, muebles, la textura específica de la vida doméstica alemana común y el hecho de abrirse paso combatiendo por una habitación llena de las pertenencias de una familia alemana. Mientras los soldados soviéticos estaban en el piso de arriba, era algo que imponía un peso psicológico específico que la lucha en Stalingrado y Ucrania no había producido. Él dijo que no cambiaba lo que hacías, cambiaba lo que costaba hacerlo. En Kursk, en julio de 1943, la batalla de tanques ha eclipsado todo lo demás en el relato histórico de ese enfrentamiento. Pero Kursk también produjo combates urbanos considerables en los puntos fuertes de las aldeas que formaban la columna vertebral del sistema defensivo soviético. Las aldeas a lo largo de los principales ejes de avance alemanes, Ponieri en el norte y Prokhorovka en el sur, fueron fortificadas como fortalezas individuales con fosos antitanque,
campos de minas y posiciones de infantería en los propios edificios. La 9ª División Panzer de las SS Honsdorf y las demás formaciones de las SS que atacaban en el sector sur descubrieron que llegar a una aldea y tomar una aldea eran dos operaciones diferentes, separadas por una cantidad indefinida de hombres. Los combates en Ponieri, que los alemanes atacaron y los soviéticos defendieron con una ferocidad que los comandantes alemanes compararon con un Stalingrado en miniatura, consumieron infantería a un ritmo que la ofensiva de Kursk no podía sostener. La lección era la misma que Stalingrado había enseñado. Las posiciones preparadas en los pueblos se defienden como las posiciones en las ciudades, y despejarlas requiere la misma capacidad específica que el ejército alemán aún estaba en proceso de desarrollar. La PPSH y las armas improvisadas se mantuvieron constantes durante todo el tiempo. A finales de 1943, los soldados alemanes en el este llevaban armas soviéticas capturadas como algo rutinario en las formaciones de asalto, con la aprobación tácita de sus oficiales y la desaprobación explícita de la cadena de suministro. La munición alemana no era compatible con las armas soviéticas, y portar una PPSH significaba depender de munición capturada, lo que creaba un problema logístico que la cadena de suministro no quería aceptar. Los soldados lo resolvían por sí mismos, llevando toda la munición capturada que podían encontrar y luchando con el arma que les daba la mejor oportunidad de sobrevivir al siguiente edificio. El fusil de asalto de Hugo Schmeisser, el arma que eventualmente se convirtió en el Sturmgewehr 44, pasó por pruebas de campo en el Frente Oriental en 1942 y entró en producción limitada en 1943 a pesar de la prohibición explícita de Hitler. Los ingenieros lo llamaron MP-43, una pistola ametralladora, una categoría que Hitler no había prohibido, y la distribuyeron en pequeñas cantidades a las formaciones de primera línea mientras continuaba la discusión sobre su estatus de producción en los niveles más altos. Los soldados que la recibieron informaron unánimemente lo que las pruebas de 1942 ya habían demostrado. Era el arma adecuada para la guerra que estaban librando. Lo suficientemente precisa a 300 metros, controlable en fuego automático, capaz de generar el volumen de fuego que producía la PPSH mientras mantenía el alcance que ofrecía la Kar 98K, el arma que resolvió el problema sobre el que Freytag había escrito en su informe de acción desde la calle Pushkinskaya de Pushkin. Hitler la renombró como Sturmgewehr 44 en julio de 1944 y autorizó su producción en masa. Se produjeron 425.000 antes de que terminara la guerra. El Frente Oriental consumió la mayoría. Algunos llegaron al Frente Occidental, algunos llegaron a las batallas finales en las ciudades de Alemania. Nunca fue suficiente ni remotamente suficiente. En cualquier momento, en cualquier batalla de 1944 o 1945, la gran mayoría de los soldados alemanes seguían portando el Kar 98K, que ya había sido inadecuado en Stalingrado y seguía siendo inadecuado para cada edificio al que tenían que entrar. El Sturmgewehr fue una solución que llegó demasiado tarde, en cantidades demasiado pequeñas para cambiar la situación fundamental. La situación fundamental era que los soldados alemanes seguían entrando a los edificios con rifles de cerrojo y saliendo de esos edificios de la forma que imponían esos rifles de cerrojo. Aquisgrán, en octubre de 1944, fue la primera ciudad alemana que los aliados asaltaron y la primera ciudad alemana en la que el ejército alemán aplicó 2 años completos de conocimiento acumulado sobre guerra urbana a una preparación defensiva deliberada. La guarnición bajo el mando del coronel Gerhard Wilk tuvo semanas para prepararse antes de que llegaran los estadounidenses. La preparación fue directa y específica y se basó en todo lo que Stalingrado, Varsovia y Kharkov habían enseñado. Las barricadas no se colocaron en las esquinas de las calles. Las barricadas en las esquinas de las calles habían sido identificadas en Stalingrado como trampas mortales. Colocaban a los defensores en posiciones expuestas donde las armas de fuego directo podían atacarlos desde el fondo de la calle, a distancias en las que los defensores no tenían ninguna ventaja. En cambio, Wilk colocó a sus hombres en profundidad dentro de los edificios, con francotiradores y ametralladoras en los pisos superiores y en las azoteas, donde los tanques estadounidenses no podían elevar sus cañones principales para atacarlos, y equipos de Panzerfaust en los sótanos y ventanas de los pisos bajos, desde donde esos mismos tanques podían ser atacados desde abajo. El sistema de 2 niveles, arriba y abajo, simultáneamente contra un atacante que solo podía atacar en una dirección a la vez, fue la evolución táctica específica que 2 años de combates en edificios habían producido. En Stalingrado fue improvisado por hombres que morían mientras lo descubrían. En Aquisgrán fue planeado por hombres que habían leído los informes de lo que los hombres moribundos habían descubierto. Un soldado de una formación de las SS que defendía el Hotel Kellenhof en el centro de Aquisgrán describió los combates por el hotel durante 3 días de asalto estadounidense, con una especificidad que dejaba claro que ya había combatido dentro de edificios
y entendía las ventajas que ofrecía el edificio. Dijo que usaron las gruesas paredes de concreto del hotel como la principal ventaja defensiva. Los morteros estadounidenses y los cazatanques no podían penetrarlas a las distancias desde las que atacaban. Dijo que colocaron a los hombres en las esquinas de cada piso en lugar de en el centro porque las esquinas les daban campos de tiro a lo largo de 2 paredes en vez de 1. Dijo que las escaleras eran defendidas por un solo hombre con una metralleta, quien podía cubrir todo el ancho del acceso con un solo arma, y que los hombres que defendían las escaleras eran los que sobrevivían por más tiempo, porque la escalera era la única posición en el edificio donde la potencia de fuego a corta distancia de la metralleta no estaba en desventaja contra el rifle que llevaban los estadounidenses. Un oficial estadounidense del 26º Regimiento de Infantería, que luchó en Aquisgrán, describió el sistema de 2 niveles desde el lado de quien lo sufría, con una franqueza que capturó lo que se necesitaba para contrarrestarlo. Dijo que el método estándar de su unidad, los tanques proporcionan fuego de supresión y la infantería avanza detrás de los tanques, falló de inmediato, porque los hombres disparando desde los pisos superiores estaban alcanzando a su infantería y los hombres en los sótanos estaban alcanzando a sus tanques, y no podía resolver ambos problemas al mismo tiempo con los recursos que tenía. Dijo que desarrollaron un nuevo método durante la batalla en el que la infantería despejaba los pisos superiores simultáneamente con los tanques proporcionando apoyo de fuego directo, lo que significaba que la infantería quedaba expuesta a las armas de los sótanos mientras que los tanques quedaban expuestos al fuego de los pisos superiores. Y lo único que hizo que esto funcionara fue moverse lo suficientemente rápido como para que ninguna de las amenazas tuviera tiempo de ser completamente efectiva antes de que se tomara la posición. La lucha por el Hotel Quellenhof duró 3 días. Sus muros resistieron el fuego antitanque estadounidense de 57 milímetros y la artillería ligera que la fuerza de asalto podía usar contra un edificio en medio de la ciudad. Se necesitó un cañón autopropulsado M12, un arma de 155 milímetros, la artillería de fuego directo más grande disponible en la batalla urbana, para finalmente romper lo suficiente las paredes y que la infantería pudiera forzar la entrada. Los alemanes dentro pelearon desde el interior del hotel, tal como Wilk lo había planeado. La sala de billar, el salón de belleza, el comedor de los niños, todos convertidos en posiciones defensivas, con muebles apilados como cobertura y posiciones de tiro abiertas a través de las paredes internas. El batallón SS Ring realizó contraataques desde la planta baja del hotel cuando las fuerzas estadounidenses se acercaron a los edificios circundantes. Un soldado estadounidense que participó en el asalto final al hotel describió el contraataque de las SS desde la planta baja como el combate cuerpo a cuerpo más intenso que había experimentado en 3 meses de combate en Normandía, y Normandía había incluido 3 meses de lucha entre setos que la mayoría de los veteranos describieron como la peor de sus vidas. Wilkes se rindió el 21 de octubre. Su guarnición había hecho que los estadounidenses pagaran por cada edificio, cada piso, cada habitación. Esa era la medida real de en qué se había convertido la doctrina para Arkham. No la victoria, no la supervivencia, sino la capacidad específica de hacer que el costo de tomar cada posición fuera más alto de lo que el atacante había calculado. Los hombres que habían desarrollado esa capacidad en los departamentos en llamas de Stalingrado lo habían hecho muriendo de maneras que enseñaron qué no hacer. Los hombres en Aquisgrán aplicaron lo que los muertos habían enseñado y murieron a su vez enseñando lecciones que serían aplicadas en Budapest y Berlín. El sitio de Budapest duró del 29 de diciembre de 1944 al 13 de febrero de 1945. 52 días, 79.000 soldados alemanes y húngaros contra 170.000 atacantes soviéticos y rumanos. La aritmética era la de Stalingrado y el resultado fue el de Stalingrado, pero los combates entre el cerco inicial y el colapso final fueron diferentes en carácter tanto de Stalingrado como de Arkham, porque la geografía de Budapest era diferente a la de ambos. La tercera división Panzer SS Totenkopf llegó a Hungría a finales de 1944 como parte de las fuerzas que intentaban liberar la ciudad cercada. Cuando los intentos de rescate fracasaron y el asedio se intensificó, los elementos de Totenkopf dentro de la ciudad lucharon como parte de la estructura defensiva de la guarnición. La 8ª División de Caballería SS Florian Geyer y la 22ª División de Caballería SS María Teresa, ambas formaciones de caballería con menos efectivos, convertidas en infantería, proporcionaron la mayor parte de la defensa del sector de Buda. Estas no eran las formaciones óptimas para el combate urbano. Las divisiones de caballería SS estaban diseñadas para la movilidad y la potencia de fuego en terreno abierto, no para los requisitos estáticos específicos de la defensa de edificios en una ciudad. Se adaptaron porque adaptarse era la única alternativa a una muerte más rápida. Un soldado de la división Florian Geyer en el sector de Buda describió lo que requerían los combates en la colina Schwabian en enero de 1945 con la especificidad de un hombre que describía un problema
que había resuelto parcialmente y soportado parcialmente. Dijo que la colina daba a los defensores una elevación que los atacantes tenían que superar subiendo cuesta arriba, lo cual era la ventaja fundamental que ofrecía el terreno de Buda. Dijo que la infantería soviética que asaltaba cuesta arriba hacia posiciones preparadas sufría bajas constantemente antes de poder acercarse a una distancia efectiva, lo que significaba que la posición defensiva podía mantenerse por más tiempo con menos hombres que una posición urbana en terreno llano requería. Dijo que el problema era que la artillería soviética podía posicionarse en la ladera opuesta del terreno que rodeaba y disparar hacia las posiciones alemanas en ángulos que la cobertura de los edificios no podía cubrir, y que para enero las posiciones en la colina estaban siendo atacadas por fuego desde arriba, así como por asaltos desde abajo, y no había una solución arquitectónica para el fuego desde arriba. Eso tampoco eliminó la capacidad de defenderse desde abajo. La guarnición estaba comiéndose sus caballos para finales de enero. El aeropuerto de Ferihegy se había perdido a finales de diciembre, lo que cortó el suministro aéreo confiable. Los aviones alemanes continuaron intentando lanzar suministros bajo el fuego antiaéreo soviético, y la mayoría de los suministros caían fuera del perímetro defensivo o eran destruidos en tránsito. Los hombres que defendían Budapest en febrero de 1945 recibían solo una fracción de las calorías y municiones que requerían los combates. De todos modos, continuaron luchando porque la alternativa a pelear era la captura soviética, y los hombres que habían estado en el frente oriental desde 1941 o 1942 sabían lo que significaba la captura soviética para los soldados de las Waffen-SS. Un soldado de la División María Teresa describió los combates cuerpo a cuerpo en las calles residenciales de Buda a finales de enero con un detalle que capturaba cómo era el combate urbano cuando la situación de suministros se había colapsado por completo. Dijo que su sección tenía 3 Kar-98Ks, una MP-42, 2 Panzerfaust restantes y 4 granadas de mano entre 8 hombres. Dijo que no tenían armas pesadas de ningún tipo ni radio. Dijo que lucharon desde una posición en un edificio residencial que mantuvieron porque abandonarlo habría abierto una vía de acceso soviética que la unidad a su izquierda no podía cubrir, y lo mantuvieron quedándose en el edificio y haciendo costoso el intento de entrar. Dijo que los combates en el edificio la noche del 28 de enero involucraron a la infantería soviética entrando por la planta baja y que su sección los combatió piso por piso hasta el tercer piso, y que los soviéticos se retiraron al amanecer. Habiendo sufrido bajas significativas, dijo que su sección tenía 2 hombres muertos y 1 herido al final de la noche y que el edificio seguía en manos alemanas. Dijo que esto sucedió 3 veces esa semana, con algunas variaciones. Dijo que esto era toda la guerra en miniatura, mantener lo que tenías, pagando el precio que costara hasta que ya no pudieras pagar más. El intento de ruptura en la noche del 11 al 12 de febrero fue la última acción táctica del sitio de Budapest. Aproximadamente 28.000 hombres intentaron atravesar las líneas soviéticas hacia el oeste. Las fuerzas soviéticas habían anticipado el intento y posicionaron sus unidades en consecuencia. Los combates en las calles de Buda durante la ruptura fueron los más intensos de todo el sitio. Formaciones que habían estado manteniendo posiciones estáticas durante semanas, de repente se movían por la ciudad. Habían pasado 52 días aprendiendo en la oscuridad, en formaciones que se disolvían de inmediato en grupos e incluso en parejas. Y soldados aislados, todos moviéndose hacia el oeste, todos tratando de encontrar los huecos en un cerco soviético que no tenía huecos. Menos de 700 hombres llegaron a las líneas alemanas. El resto fueron asesinados o capturados. Florian Geyer fue destruido como formación. María Teresa dejó de existir. Los elementos de Totenkopf dentro de la ciudad se perdieron por completo. El Frente Oriental a principios de 1945 produjo los combates urbanos más intensos de toda la guerra, fuera de los grandes asedios, porque el avance soviético atravesaba ciudades y pueblos que el ejército alemán defendía como puntos fuertes, posiciones de retardo y ciudades fortaleza por orden directa de Hitler. Prusia Oriental fue una catástrofe específica. Königsberg, la antigua capital prusiana, la ciudad donde enseñó Immanuel Kant, donde la tradición militar alemana tenía raíces de siglos atrás, fue declarada ciudad fortaleza y defendida por una guarnición bajo el mando del general Otto Lasch contra el Tercer Frente Bielorruso Soviético. Elementos de la Großdeutschland lucharon en los accesos a Königsberg y en los combates de Prusia Oriental en enero y febrero de 1945. Un soldado de la Großdeutschland, que luchó en los combates en aldeas a lo largo del camino a Insterburg en enero de 1945, describió cómo limpiaron una aldea que había estado ocupada por fuerzas soviéticas durante 3 días y que la guarnición soviética en retirada había preparado como una posición defensiva antes de retirarse. Dijo que cada casa había sido convertida, con muebles contra las ventanas, posiciones de tiro en cada abertura del piso superior, y los sótanos conectados con los edificios adyacentes a través de agujeros hechos en las paredes del sótano.
para que los defensores pudieran moverse entre los edificios sin usar las calles. Dijo que esto era exactamente lo que la doctrina alemana había prescrito para posiciones defensivas urbanas y que limpiarla requirió exactamente lo que la doctrina alemana prescribía para asaltar posiciones urbanas, lo que significaba que su unidad pasó la mayor parte de una mañana tomando una aldea de 40 casas con 11 muertos. Y que 11 hombres por una aldea de 40 casas era considerado una proporción aceptable por los hombres que hacían el conteo. Königsberg resistió hasta el 9 de abril de 1945. El asalto a la ciudad propiamente dicha en la primera semana de abril involucró a 4 ejércitos soviéticos contra una guarnición de aproximadamente 100.000 soldados alemanes. La lucha dentro de la ciudad fueron 4 días del combate urbano más intenso de toda la fase final del Frente Oriental. Los grupos de asalto soviéticos, la metodología Sturmgruppen, que se había desarrollado en Stalingrado y perfeccionado durante 3 años de combates, despejaban las manzanas sistemáticamente usando el mismo enfoque de armas combinadas al que la doctrina alemana había llegado de manera independiente. Ambos bandos ahora luchaban con el mismo entendimiento táctico de lo que requería el combate urbano. La diferencia eran los números, la artillería y el poder aéreo, todo lo cual los soviéticos tenían en cantidades que la guarnición no podía igualar. El general Lasch se rindió el 9 de abril. Hitler lo sentenció a muerte en ausencia por rendirse sin permiso. Lasch estaba vivo en cautiverio soviético. Regresó a Alemania Occidental en 1955 y murió en 1971. Berlín en abril de 1945 fue la culminación. Cada formación que había luchado en Stalingrado, Yarkov, Varsovia, Aquisgrán, Budapest y Königsberg contribuyó a dar forma a la defensa de Berlín. Las formaciones de las SS trajeron el sistema de 2 niveles, francotiradores y ametralladoras arriba, donde los tanques soviéticos no podían enfrentar. Equipos de Panzerfaust en los sótanos abajo, donde el blindaje inferior de los tanques era más delgado. Los soldados de la Großdeutschland que habían regresado de Prusia Oriental trajeron la experiencia de combate en aldeas. Los chicos de las juventudes hitlerianas a quienes se les dieron Panzerfausts y se les dijo dónde pararse, no traían nada más que las instrucciones para operar un arma que requería casi ninguna habilidad para usarse y podía destruir cualquier tanque soviético a 60 metros. Un soldado del batallón de reconocimiento de la División del Norte, que luchó en el sector de Neukölln en los últimos días de abril, describió el combate de edificio en edificio allí como el peor que había experimentado en 4 años en el Frente Oriental. Dijo que esto es significativo porque esos 4 años en el Frente Oriental incluyeron Narva, el Bolsón de Curlandia y todo lo que hubo entre ellos. Dijo que lo que hacía que Berlín fuera especialmente terrible no era la intensidad de los combates, que era comparable a otras batallas en las que había estado, sino el saber lo que significaba el final de los combates. En Narva estabas luchando por mantener una línea. En Berlín estabas luchando en una ciudad que estaba rodeada y en llamas, y donde el final de los combates significaba cautiverio o muerte. Dijo que los hombres a su alrededor eran conscientes de esto y luchaban con una desesperación particular que no había visto en otros lugares. No era exactamente valentía, porque la valentía implica una elección, y los hombres que luchaban en las calles de Berlín en abril de 1945 ya habían pasado el punto en el que la elección era una categoría significativa. La posición de ametralladora en el puente Halensee mantuvo a las fuerzas soviéticas a raya durante 48 horas. Una ametralladora, un puente, hombres que entendían que un puente es un punto de estrangulamiento, y un punto de estrangulamiento solo requiere un arma para defenderlo si el arma está en el lugar correcto y los hombres están dispuestos a quedarse. Se quedaron durante 48 horas. Luego estaban muertos o no lo estaban y los soviéticos cruzaron. 14 tanques soviéticos fueron destruidos por el fuego de Panzerfaust por el batallón Charlemagne francés y un centenar de juventudes hitlerianas cerca de Hermannplatz. 14 tanques. En años anteriores eso habría requerido artillería antitanque, vehículos cazatanques, tripulaciones especializadas con meses de entrenamiento. En abril de 1945 en Berlín, solo requirió adolescentes con lanzadores desechables a quienes se les había dicho que dejaran que los tanques se acercaran y luego dispararan. La doctrina había producido esto como su expresión final, un arma tan simple que niños sin entrenamiento podían operarla eficazmente, distribuida a cualquiera que pudiera sostenerla, usada entre los escombros de una ciudad capital que estaba siendo tomada edificio por edificio, desde todas las direcciones, simultáneamente. El asalto soviético a Berlín produjo aproximadamente 80.000 soviéticos muertos, a manos de una guarnición de 45.000 soldados. La proporción dice algo específico sobre la efectividad acumulada de lo que se había aprendido desde Stalingrado. Una guarnición superada en número más de 20-1 en una ciudad rodeada por 5 ejércitos soviéticos con 6.000 tanques causó 80.000 bajas mortales a los atacantes antes de que la ciudad cayera.
La defensa en dos niveles, los equipos de Panzerfaust, la terquedad de los veteranos que habían estado en peores posiciones y habían sobrevivido, el conocimiento táctico específico acumulado durante 3 años de los combates urbanos más duros en la historia militar, todo eso contribuyó a esa cifra. Nada de eso cambió el resultado. El resultado ya había sido determinado por todo lo que ocurrió antes de Berlín, y la defensa de Berlín fue la expresión final de una capacidad táctica que se había construido desde el catastrófico comienzo en Stalingrado. La evaluación honesta de lo que el ejército alemán aprendió sobre la guerra urbana entre 1942 y 1945 es que aprendió todo lo que se podía aprender sobre cómo pelear en edificios, y nunca fue suficiente. La doctrina del Sturmgruppe era correcta. La defensa en dos niveles fue efectiva. El Sturmgewehr 44 era el arma adecuada. Más MP40, más granadas, mejor logística para las formaciones de asalto. Todo eso era correcto, todo eso se implementó demasiado tarde y en cantidades insuficientes. Y a nivel del soldado individual en cada edificio, la situación en abril de 1945 en Berlín no era fundamentalmente diferente de la situación en septiembre de 1942 en Stalingrado. Un hombre en una escalera con un arma inadecuada, sin suficiente munición, y un oponente que quería matarlo antes de que él pudiera matar al oponente. La doctrina había perfeccionado las formas en que ese encuentro se desarrollaba. No había eliminado ese encuentro de la guerra. La carta de Oppermann fue escrita en noviembre de 1942. El ladrillo que mató al hombre de su pelotón fue la primera de las armas improvisadas que caracterizarían el combate urbano alemán durante el resto de la guerra. El informe de acción de Freytag fue uno de cientos que documentaron el problema y recomendaron la solución. La solución llegó, ayudó. La guerra terminó. Los hombres que sobrevivieron llevaron consigo el conocimiento del precio de combatir en edificios hacia un mundo de posguerra, que lo encontró útil por diferentes razones en distintas ciudades durante el resto del siglo. Paluya, Mosul, Grozny. Los problemas tácticos específicos de Stalingrado reaparecieron en cada una de esas batallas, resueltos y no resueltos, por hombres que habían leído la doctrina. Eso se remonta a los escombros en la orilla occidental del Volga y a los hombres muertos en los pisos del silo de grano. Y el sargento en la calle Pushkinskaya, que dejó caer su rifle porque ese rifle no servía para ese espacio. Y sobrevivir requería reconocer cuándo la solución estándar era la solución equivocada. Ese es el relato honesto de cómo el ejército alemán aprendió a luchar en ciudades. No es una historia de adaptación exitosa. Es la historia de hombres que aprendían mientras morían, generando conocimientos que a menudo no vivían para ver aplicados, en una guerra cuyo resultado no podía ser cambiado por ese conocimiento.